Las iglesias Monte de Sión de la colonia Morelos y la Peña de Oreb de la colonia Antonio Varona, pertenecientes a la iglesia Getsemaní de la Unión de Iglesias Evangélicas Independientes, presentan su programa Sendas Antiguas. Andad por el buen camino. Mateo 2, versículos 1 y 2. Fuerte, lo leemos todos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Quién era ese niño? ¿Quién era ese niño que había causado tal revuelo? Ese niño no era un niño común ni cualquiera. No era uno más, ¿verdad? ¿Cuántos segundos nace un niño? Creo que cada 2 segundos, ¿no? No está naciendo en todo el mundo un niño. No era uno más de estadística. Ese niño era especial. Todo lo que giraba alrededor de él es especial. Todo lo que giraba alrededor de ese niño, no solamente surgían dudas, no solamente surgían preguntas. ¿Quién es ese niño? Aquellos varones dijeron: venimos a adorarle. Aquellos varones o mujeres justas, piadosas, que esperaban la consolación de Israel, cuando vieron al niño, leemos en Lucas capítulo 2, que llevaron a Jerusalén para presentarle al Señor a los 40 días, siendo un niño todavía. Sus padres lo llevaron. Y dice el versículo, estoy leyendo Lucas capítulo 2, el verso 27. Movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los gentiles, de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. El verso 33, hermanos, nos habla del shock que representaba para José y María. Ellos estaban ¿qué, hermanos? Estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Igualmente dice el verso 36, Ana, profetisa, era viuda 84 años, hacía y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. ¿Quién era ese niño? ¿Por qué tanto revuelo? ¿Por qué tanto asombro ante un niño que acababa de nacer? Aquellos varones dan unas respuestas. ¿A quién es ese niño? Su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Surge la pregunta: ¿acaso Jesús es digno de adoración? Sí. Cuando nosotros buscamos en la epístola a los Hebreos,
capítulo 1, el apóstol Pablo hace una hermosa e interesante disertación acerca del niño. Glorioso niño. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, ¿qué dice, hermanos? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios había estado hablando desde la creación. Dios ha estado en comunicación con el hombre, enseñando sus propósitos, enseñando sus decretos, sus mandamientos, su pensamiento santo. Dios, por eso el apóstol dice, Dios no se ha dejado a sí mismo sin testimonio. Y habló por los profetas. Y aquella parábola que Jesús dijo cuando mandaba a mensajeros, aquellos labradores malvados. Aquellos labradores malvados, llegaba un mensajero del amo, del patrón, y lo mataban. Entonces el patrón, que dijo, voy a enviar a mi hijo a ver si de él tienen temor y no le hace nada. Y es lo que aquí el apóstol Pablo está diciendo. Dios ha hablado con muchos mensajeros. Y Cristo mismo le dijo al pueblo, ustedes han matado a todos los profetas. Ustedes los han apedreado. Dios ha enviado por medio de los profetas su bendita palabra, pero ustedes los han tomado. Ustedes son pueblo homicida, hijo de homicida, porque vuestros padres agarraron a los profetas y los apedreaban y los mataron. Y cuando ustedes están honrando a esos profetas que fueron muertos, están reconociendo el homicidio de sus padres. Por lo tanto, ustedes son homicidas, igual que sus padres. Porque Dios había hablado por medio de tantos y tantos y tantos profetas. Pero ahora dice aquí Hebreos 1, Dios en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo Jesucristo. Bendito sea el Señor. Dios nos ha hablado por el Hijo. Aquel niño causó tal revuelo porque no era cualquier niño. Los magos dijeron, venimos a adorarle, hemos visto su estrella y queremos adorarle. Y hermanos, el Hijo de Dios, ¿verdad?, ha venido a este mundo. Cuando el ángel se presenta, volvemos a Lucas capítulo 1. Cuando el ángel se presenta delante de María, le dice en el capítulo 1, versículo 30, el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia. María no era ni más ni mejor, era una mujer, era una joven, una doncella temerosa de Dios, como había muchas en Israel. No fueron por sus virtudes personales, lo dice aquí, fue porque Dios tuvo gracia de ella. No fue por lo que ella hiciera o dejara de hacer, es porque Dios tuvo gracia. Has hallado gracia. Hoy en día la tradición, la gente idólatra, dice que María era esto, aquella, y hasta su madre también, que era quién sabe qué, santísimas las dos. Van a decir al rato que toda su ascendencia. Pero la Biblia dice todo lo contrario. Aquí la Biblia no nos dice que María haya sido escogida por sus atributos, por lo que ella era o por lo que haya sido, o por sus gracias, por su actitud. No, aquí dice que ella halló gracia. Pudo haber sido otra, pero Dios la escogió a ella. María, has hallado gracia delante de Dios. El 31, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. El 32, léanlo conmigo fuerte. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Quién iba a ser ese niño? Hijo del Altísimo. ¿Qué sería ese niño? Grande, aleluya, bendito sea el Señor. Sería grande. Grande. Ese será grande y será llamado
Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María responde: ¿cómo será esto? Yo no conozco varón. El ángel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hebreos dice: Dios nos ha hablado ahora. ¿Por quién? Por el Hijo, por su Hijo. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. Él es el Hijo del Dios del cielo. Él es el Hijo del bendito. Él es el Hijo del Dios Todopoderoso. Y como Hijo de Dios, volvemos a Hebreos 1, dice que Dios a su Hijo lo ha constituido heredero de todo. Todo lo ha entregado al Hijo. Todo reino, dominio, potestad, autoridad ha sido puesto en Jesucristo. Este será grande, dijo el ángel. Cristo es grande, glorioso y sublime. Los testigos sin Jehová dicen que es chiquito, pero la Biblia dice lo contrario. Dice que Él es grande. La Biblia dice que Jesús es grande. La Biblia dice que Jesús es el Hijo del Dios del cielo. Muchos dicen: ahí está, es Hijo de Dios, pero no es Dios. Hermanos, lo cual es una aberración. Si es Hijo de Dios, tiene la naturaleza del Padre. Y si el Padre es Dios, el Hijo es Dios. Nosotros somos humanos y nuestros hijos son 100%. 100%. Se oye feo, pero nadie tiene un hijo medio bestia y medio humano. No. Medio animal y medio humano, no. Al menos se dirá en un sentido moral, pero no fisiológico. El hombre tiene descendencia y hereda su naturaleza humana. Y si la Biblia nos presenta a Cristo como el Hijo de Dios, la naturaleza del Padre al 100% es la naturaleza del Hijo al 100%. Y si el Padre es Dios bendito por los siglos de los siglos, el Hijo es Dios bendito por los siglos de los siglos. No es un Dios chiquito. Por eso los magos dijeron: su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Por qué? Porque solo Dios merece la adoración. Y cuando Dios, hermanos, está diciendo aquí que ahora ha hablado por el Hijo, quien es heredero de todas las cosas y por quien asimismo hizo todo el universo, dice el verso 3 de Hebreos 1, el cual, siendo el resplandor de su gloria. ¿De quién? De la gloria del Padre. La gloria del Padre es la gloria del Hijo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, dice, y la imagen misma de su sustancia. La sustancia divina del Padre es la sustancia divina del Hijo. El Padre es verdadero Dios, el Hijo es verdadero Dios. Aleluya. Qué hermoso, qué gloriosa verdad la Navidad nos está revelando. Jesucristo es presentado no solo como el Hijo de Dios, para diferenciar a la primera y segunda persona de la Trinidad, sino en cuanto a su naturaleza nos presenta que el Hijo es Dios bendito por los siglos de los siglos. ¿Cuántos pueden levantar su mano y dar gloria a Cristo? Porque Él es digno de gloria. Él merece la alabanza, Él merece la adoración. Bendito sea el Señor. La imagen misma de su sustancia. ¿Y quien sustenta todas las cosas? Con la palabra de su poder. Cristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder.
Y si Cristo, hermanos, esto es lo glorioso del mensaje navideño. La Navidad nos muestra, nos habla en la revelación de ese misterio de la piedad que Dios es manifestado en carne. Nos presenta la naturaleza divina del Hijo, pero no somos nosotros los que lo decimos. No es una iglesia quien sostiene un dogma porque así se le ocurrió. No, es Dios mismo quien da testimonio que Cristo es verdadero Dios. Es el Padre quien da testimonio. El verso 5 nos lo presenta así, de Hebreos 1. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? ¿Están leyendo, hermanos? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿A qué ángel le ha dicho, eres tú, eres mi hijo? La palabra engendrar, hermanos, no solamente nos habla de lo que muchos piensan y dicen, ya ven, si el hijo es engendrado, entonces es creado. No, aquí está diciendo que el género, la naturaleza del Padre es la naturaleza del Hijo. El género divino del Padre es el género. O sea, la palabra engendrar también se aplica en el sentido que son iguales de género. Dios es divino, el Padre es divino, el Hijo es divino. Y el Padre dice, tú eres divino como yo soy divino. Somos del mismo género. A ningún ángel se lo ha dicho, dice aquí. A ningún ángel se lo ha compartido. El Padre y el Hijo son del mismo género. Y otra vez dice el verso 5 al final, yo seré a él Padre y él me será a mí Hijo. Igualmente reafirma, hermanos, lo que todo mundo es consciente que así es. La naturaleza del Padre es la misma naturaleza del Hijo. Yo soy el Padre y Él es mi Hijo. Y para que no quede ninguna duda, hermanos, cuando no quede ninguna duda, en Navidad viene en el nacimiento de Cristo, en el natalicio de Cristo, en la natividad viene esta introducción gloriosa. Es el Padre, aclaro, no es un dogma que la iglesia ha inventado. Muchos dicen, la Trinidad es un dogma inventado por Tertuliano y por quién sabe quién. No, están muy equivocados. Están muy equivocados. La Navidad nos revela y le revela a la humanidad ese glorioso mensaje acerca de Jesucristo. Es el Padre, Dios mismo, Jehová el Todopoderoso, el Shaddai, quien cuando dice aquí el versículo 6, cuando introduce al primogénito en el mundo. ¿Cuándo el Padre introdujo al primogénito en el mundo? ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo introduce el Padre al Hijo en el mundo? Cuando nació. Cuando Cristo nace, el Padre ¿no acaso eso dice Gálatas 4:4? Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Cuándo el Padre introduce a su Hijo al mundo? Cuando nace. En la eternidad no lo introdujo porque Jesucristo es Rey eterno. Como dice el Salmo 102, todos perecerán, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán nunca. Pero había que introducirlo al mundo. El Padre tenía que introducir al Hijo al mundo. ¿Y cuando lo introduce? Cuando el misterio de la piedad
es revelado, Dios es manifestado en carne. Y en la Navidad, en el nacimiento de Cristo, Dios está introduciendo al Hijo en el mundo. Seguimos leyendo Hebreos 1:6. Cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Adórenle todos los ángeles de Dios. Aleluya, bendito sea el Señor. Yo no estoy inventando que Jesucristo es Dios. No es Tertuliano quien está inventando, es Dios quien está, cuando introduce a su Hijo al mundo, le está diciendo a todos: mi Hijo es Dios, y como Dios que es, le ordeno a todos los ángeles del cielo que así como adoran al Padre, así también adoren al Hijo. Bendito sea su nombre para siempre, porque la gloria del Padre es la gloria del Hijo, la divinidad del Padre es la divinidad del Hijo. Pablo dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No es un Dios mediano. Toda la plenitud de la deidad es Jesucristo. Y si el Padre es verdadero y Dios completo, el Hijo es Dios verdadero y Dios completo también. Por eso cuando lo introduce al mundo, el Padre se voltea y le ordena a todos los ángeles: adoren a mi Hijo como me adoran a mí. Por eso aquellos varones llegan diciendo: hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarle. Porque si Cristo no fuera Dios, el Padre está promoviendo la idolatría. Si Cristo no es Dios, el Padre está promoviendo que se adore a alguien que no es Dios. Pero ¿por qué el Padre dice: adoren a Cristo todos? ¿Por qué? Porque el Hijo es Dios. Aleluya. Porque Cristo es Dios bendito por los siglos de los siglos. Por eso el Padre ordena: adórenle todos los ángeles. Adórenle todos los ángeles. ¿Por qué? Porque el Padre está dando la orden, porque sabe que el Hijo es verdadero Dios. Es verdadero Dios. Adórenle. Qué hermosa expresión. Dios ordenando a los ángeles que así como adoran al Padre, adoren al Hijo. Los ángeles no compartirían la adoración de Dios si Jesucristo no fuera Dios. No lo adorarían. Pero como saben, están conscientes de que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, dan a la bendita Trinidad toda la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Bendito sea el Señor. Y es Dios quien da testimonio que Jesús es Dios verdadero. La Navidad, el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. Jesucristo es Dios. En el verso 8 dice: del trono del Hijo, dice el Padre hablando del Hijo: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de justicia, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y el verso 13, el apóstol vuelve a hacer otra pregunta: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies? Si Cristo no fuera Dios, no tendría su trono a la diestra del Padre. Pero el Padre está dando testimonio: a mi diestra está el trono de mi Hijo Jesucristo. A mi diestra. Por eso aquella expresión de Jesús
cómo el mensaje del Padre es de acuerdo o está de acuerdo con el mensaje del Hijo. Cómo Cristo elevaba su oración al Padre y le decía: Padre, glorifícame, glorifícame con aquella gloria que he tenido al lado tuyo, glorifícame, Señor. Y aquí está el Padre confirmando lo que Cristo dijo. Aquí está el Padre confirmando que a la diestra del trono de Dios está el trono del Hijo. Aleluya. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Misterio navideño deja de ser misterio, y la Navidad nos revela que Jesucristo es Dios. Segunda revelación de la Navidad, Hebreos capítulo 2, dice el versículo 14 en adelante: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Primeramente, la Navidad nos revela que Jesucristo es Dios. Segundo, la Navidad nos revela que Jesucristo es el único Salvador. En la Navidad, en el nacimiento de Cristo, todo gira también alrededor de esa revelación. El ángel le dice a José: llamará su nombre Jesús, en Mateo 1:21, llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Igualmente a María le dicen: llamará su nombre Jesús. Se habla de la obra salvadora de Jesucristo. Igualmente a los pastores se les da el mensaje: ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, y ese Salvador es Cristo el Señor. Y el mensaje de la Navidad nos revela que Jesucristo es Dios, y nos revela que es el único Salvador, y fuera de Él no hay quien salve. Él tuvo, dice aquí, ¿por qué Cristo es el Salvador? ¿Y por qué era necesaria su encarnación? Aquí lo dice el versículo 14. Él tenía que participar de lo mismo. ¿Sí o no? Así dice. Él también participó de lo mismo. Él también participó de lo mismo. O sea, no llegó, como algunos dicen, siendo un espíritu nada más. La Biblia algo nos deja bien claro, aleluya, y es que Jesucristo es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre. Después que Jesucristo ascendió, por ahí salieron algunos que decían que Jesucristo no era carne, no era hombre, que aparentaba que era una figura nada más, que era una visión, pero no era carne, porque Dios es santo, es puro, es perfecto, pero la carne es maldad, entonces no puede habitar la carne con la santidad, decían ellos. Y decían: Cristo no vino en carne, aparentaba ser carne, pero no era carne, era nada más Dios. Pero el apóstol Juan en su primera epístola tiene que venir y decir: si alguno niega que Jesucristo ha venido en carne, el tal sea anatema. Porque la Biblia nos deja bien claro que Jesucristo es verdadero Dios, pero también nos deja bien claro que es verdadero hombre. Por eso aquí dice Hebreos: Él también participó de lo mismo, de carne y sangre.
de carne y sangre. Y eso solo podía lograrse en su nacimiento, en la concepción. María se pregunta, porque ella, aunque era una virgen, pero sí sabía cómo venían los niños. A ella no le habían contado que venían de París. Ella sí sabía cómo venían los niños. Por eso cuando el ángel le dice: concebirás en tu vientre, ¿qué fue lo primero que ella preguntó? ¿Cómo será? Porque yo no conozco varón, no he tenido relaciones sexuales. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y en un misterio, hermanos, en un misterio, en una obra gloriosa, portentosa, que solo Dios la hace, en Jesucristo habita la naturaleza divina y la naturaleza humana. Por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Él participó de carne y sangre. Él participó. Cristo tuvo que hacerse carne como nosotros. Vino a este mundo como venimos todos. Algunos dicen: es que no es buena la Navidad porque el diablo quiere que veamos a Jesús como un niño chiquito, y Él no es chiquito, es grandote. Pues qué ignorantes, qué simples. Cuánta simpleza puede haber en la desviación del mensaje que la palabra de Dios presenta con claridad. Cristo no nació como un niñote de 15 años. Cristo llegó como llegamos todos. Su madre dio a luz, dice la Biblia. ¿Qué pasa si hubiera llegado ya de 14 años, grandulón? Hubiera sido un fenómeno y la gente hubiera salido corriendo. ¿Te imaginas? Tú vas a ver a un niño, dices: no, se acaba de aliviar la parienta, vamos a ver a la parienta. Y ves de repente a un niño que ya camina y que ya habla, y dicen: ¿cuándo nació? Pues hace un mes. Órale, ¿te espantas, sí o no? No es normal, no es lo normal, no es lo habitual. Él participó, dice aquí. Por eso, hermanos, como la Biblia es bien clara, Él participó de carne y de sangre y llegó como llegamos todos. Y entonces, hermanos, participó de carne y sangre, dice aquí, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y Cristo, con su muerte en la cruz del Calvario, destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y el verso 15 dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte, ¿cómo dice, hermanos? Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cristo destruye al que tenía el imperio de la muerte, al diablo, pero también Él es el Salvador que libra a la humanidad del pecado. Dice la Escritura, hermanos, la profecía fue muy clara: Él salvará a su pueblo de sus pecados. La profecía era muy clara: Él salvará a su pueblo de sus pecados. No hay nadie que pueda salvar, no hay otro. ¿Por qué? Porque el único que nació en Belén es Jesús de Nazaret. El único que murió en la cruz del Calvario es Jesús de Nazaret. Y quien resucitó victorioso de la muerte, del pecado y del diablo mismo al tercer día es Jesús de Nazaret. La Navidad nos muestra que Jesucristo es Dios. El milagro de la encarnación nos muestra que Jesucristo es Dios. La Navidad nos muestra que Jesucristo es el único Salvador. Y librar, dice aquí, a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. En el capítulo 5 el apóstol confirma este mensaje bendito. Capítulo 5 de Hebreos, diciendo en los versículos 7 en adelante: y Cristo
en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Lean conmigo lo que sigue, el verso 8 y 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aunque era el mismo Hijo de Dios, tuvo que sufrir. En Isaías la profecía decía en el capítulo 35: he aquí, Jehová mismo viene para salvarte. Viene con retribución, viene con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Cuando el hombre ha pecado, se convierte en deudor a la ley de Dios, porque ha violado sus mandamientos, los mandamientos divinos del Señor. Somos deudores. Y Cristo vino a pagar. Él es el pago. Su sangre preciosa. Por eso todos los apóstoles lo predicaron. Nadie, en ningún otro hay salvación. Por eso ellos, cuando alguien preguntaba qué debo hacer para ser salvo, cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Nos redimió, nos salvó, no por obras de justicia que hayamos hecho, sino por su misericordia. El apóstol Pedro lleva a la más gloriosa expresión esta bendita verdad cuando dice: nos rescató, nos redimió, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con su preciosa sangre, bendita sangre de ese Cordero Santo, preparado desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo vino a pagar. ¿Y quién es el pago? Él es el pago. Él es el pago que tu pecado merecía. O sea, si tú mueres, uno por ahí decía: yo muero por mis pecados y arreglo todo. No, porque en el hombre pecador la muerte es consecuencia del pecado. Pero en Jesucristo el Santo, la muerte tiene un carácter expiatorio, redentor. Él no merece la muerte. Él no debía de morir porque él no había pecado. Por eso en su muerte, con su muerte y su bendita sangre derramada, él puede, y es el pago ofrecido para nuestra redención. Por eso tenía que nacer, porque si no nace, no muere. Y por eso ahora lo predicamos, y eso no solo en Navidad, lo predicamos los 365 días del año. Hay un Salvador, y ese Salvador es Cristo el Señor. Nosotros no predicamos lo que mucha gente, ¿verdad?, quiere oír. Todo te va bien. Dios quiere que tú seas rico. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, dice la Biblia. Mucha gente dice: ¿por qué ustedes predican tan duro? Ayer me decía un hombre: yo veo su programa, predica muy duro, pastor. Predica muy duro. Y es cierto. El evangelio, la predicación del evangelio es locura a los que se pierden. Es locura para el hombre que no quiere dejar su pecado. Pero para nosotros, los que queremos nuestra salvación, es poder de Dios para nuestra redención. Es poder de Dios para nuestra salvación. Es poder de Dios para nuestra transformación. Que sea dura, así es. Porque nuestro problema no es suavecito. El problema del hombre es el pecado, y no es un problema suave, es un problema duro. Y si el problema es duro, la solución debe de ser dura también. Deje el impío su camino, dice el Señor. El hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Dónde está la dureza si es para nuestra salvación? ¿Dónde está lo duro de este mensaje si es para nuestra redención? El mundo quiere oír palabras, y a una hermana le decían: ¿por qué me hablas tan duro? Otros me dan palabra, me soban.
me soban la espaldita. Dice la escritura, algunos tienen comezón de oír y quieren que les hablen bonito, pero el mensaje de Dios es claro. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Convertíos a mí, dice el Señor, ¿y por qué moriréis? No quiero la muerte del que muere, dice el Señor. Por eso se desprendió de lo más amado de su corazón. No envió a un ángel, no envió a un arcángel, a un querubín, no envió a nadie, envió lo más amado de su corazón. Por eso Él dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él es mi Hijo amado, pero lo entrego, lo introduzco al mundo para que muera por ustedes en la cruz del Calvario y Él sea el Salvador que el mundo necesita. Por eso cuando Juan el Bautista, Juan 1:29, Juan el Bautista ve que Jesús viene a él, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es el Salvador que el hombre inventa, no es el Salvador que el hombre forja, no es el Salvador que el hombre ha levantado, es el Salvador que Dios en su misericordia ha enviado a buscar y a salvar lo que se había perdido, habiendo sido perfeccionado, dice aquí Hebreos 5:9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quienes? Para todos los que le obedecen. Para todos los que obedecen ese llamado de dejar el pecado y convertirse a Dios, porque Dios no quiere la muerte del que muere. Dios te habla con amor porque quiere que tú seas salvo y tiene una vida nueva, una vida diferente, limpia. Pero tienes que venir a Él. El Padre dando testimonio que el Hijo es Dios. El Padre dando testimonio que el Hijo es el Salvador del mundo. Y el tercer testimonio, dice aquí, podemos leer en el capítulo 5, versículo 10: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y la Biblia nos presenta que Él es nuestro sumo sacerdote. Por aquí hay un hombre falso, inicuo, que dice que Él es el sumo pontífice. Es un mentiroso y emisario de Satanás. Hombre alguno no puede tener este título. Solo hay uno a quien Dios ha declarado que debe de ser el sumo pontífice, y es Jesucristo. Esos se mueren y nombran a otro, todos son igual de falsos y servidores de Satanás. Todo aquel que se haga llamar sumo pontífice es un mentiroso, hijo del diablo. Que me muestren en la escritura donde Dios ha declarado que esos hombres perversos, cochinos, violadores de niños, solapadores de tanta maldad ahí dentro de su iglesia, de los curas, donde dice Dios que uno de esos es su sumo pontífice. Teniendo, dice el capítulo 4, verso 14, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. El sacerdote que nosotros necesitamos es uno que vino de los cielos, tiene poder en el cielo, tiene poder en la tierra, tiene poder en todo el universo, y ese es Jesucristo, el Hijo del Dios del cielo. No hombre alguno sucio y perverso. Aunque algunos evangélicos como Luis Palau, como Dante Gebel y otros más igualmente que se han vendido o han simpatizado con esas herejías, digan que ese señor que se hace llamar sumo pontífice es siervo de Dios, pero el Dios de las tinieblas, no del Dios de la Biblia, porque ese hombre es un mentiroso. Y muchos evangélicos ahí van a ver a ese sumo pontífice y a besarle el anillo, la mano, y a rendirle pleitesía. El sumo sacerdote que yo tengo no es un hombre cochino, sucio y perverso. El sumo sacerdote que yo tengo es uno que traspasó los cielos.
Es un sumo sacerdote que viene, desciende del reino de los cielos y que tiene dominio en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y aún en el mismo infierno. Mi sumo sacerdote tiene todo dominio y tiene toda autoridad. Es Jesucristo, el Hijo del Dios del cielo. Tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Porque no tenemos, sigue el verso 15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino tenemos uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él no pecó, Él no pecó. Bendito sea su nombre para siempre. Y el nombramiento, vamos a decirlo así, la declaración que Dios ha dado de su Hijo como sumo sacerdote, descansa en el decreto eterno de la voluntad del Padre. Jesucristo es sumo sacerdote no porque lo eligen unos cardenales. Jesucristo es sumo sacerdote no porque hombres perversos como Él lo nombran. Jesucristo es sumo sacerdote porque el Padre así lo ha presentado. Fue, dice Hebreos 5:10, fue declarado ¿por quién? Fue declarado ¿por quién? Por Dios. Fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En el capítulo 6, el versículo 16 dice: los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, o sea, inmutabilidad, que su consejo no cambia, interpuso juramento, y no juró como muchos juran por el templo, otros juran por la ofrenda, otros juran por el altar, otros juran por lo que sea, pero Dios no puede hallar algo más grande que Él. Interpuso juramento por sí mismo, y por eso dice aquí en esas dos cosas, porque es imposible que Dios mienta. El verso 18: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Sabes cuáles son esas cosas inmutables? Que Jesucristo es el Salvador y que Jesucristo es el sumo sacerdote. Y Dios no miente, dice aquí. Dios no miente. En esas dos cosas que nunca cambian: Cristo Salvador, Cristo sumo sacerdote. Yo tengo y tú tienes, y el creyente en Cristo tiene, que dice el verso 18, un fortísimo consuelo. Porque yo soy salvo mientras Cristo siga siendo Dios. Tú eres salvo si has creído en Cristo. Mientras Él siga siendo Dios, tú eres salvo. Si Él deja de ser Dios, nos quedamos volando. Pero aquí dice: es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios mienta. Y si el Padre nos ha dicho que el Hijo es el Salvador, eso es una declaración, un decreto inmutable de Dios. Cristo es el único Salvador. Yo no te puedo decir invócale acá, eso es falsedad. La predicación bíblica apostólica es: el único que salva es Jesucristo, el Hijo del Dios del cielo. Y el sumo sacerdote que te conviene a ti, a mí y a toda la humanidad es Cristo Jesús, no esta bola de hombres sucios, pecadores, perversos, a quienes muchos llaman sacerdotes. Pero les gusta a la gente porque son iguales a ellos. Son iguales que ellos, perversos, sucios. Cada vez que el hombre se hace un ídolo, se hace un Dios, lo hace igual. Por eso las mitologías, mira, por eso ahí está Baco, el Dios de quién, de los borrachos, y dicen: este es como yo.
es igualito a mí. Yo soy borracho, mi Dios es borracho. En la mitología griega estaba la diosa Lesbos, la de las lesbianas. Y las lesbianas decían: esta diosa me conviene porque es como yo. Igualitos. El hombre se hace un Dios y lo hace igual a él de pervertido y corrupto. Pero el Dios de la Biblia es un Dios santo. 3 veces santo, dice la Escritura. Y toda la tierra está llena de su gloria. Está el santo, está la santa de las trabajadoras sexuales, ¿verdad? Porque ahora dicen que así hay que decirles. Está el santo de los narcotraficantes. Toribio, quién sabe qué se llama. Está el santo para cada una de las debilidades y conductas pecadoras del hombre. Hay un santo. Y la gente lo ve y dice: ese es como yo, igualito a mí. Igual los sacerdotes, borrachos, groseros. Una hermana me decía, cuando iba a la iglesia católica, el cura se soltaba hablando groserías y maldiciones, y la hermana y la gente decía: ay, el padrecito es como yo. Exacto, exacto, es como tú. Por eso te entiendes bien con ese perverso, porque tú no quieres dejar la vida de perversión y de pecado. Pero el sumo sacerdote que nosotros tenemos ha sido declarado según Dios, y es imposible que, ¿qué, hermanos? Que Dios mienta. Y por eso dice, hermanos, el versículo capítulo 7, el verso 26: porque tal sumo sacerdote, este sumo sacerdote que ha sido declarado según el orden de Melquisedec, no es como yo, no es como tú, no es como la humanidad, pero Él quiere que seamos como Él. Ese sumo sacerdote nos entiende en parte porque ha sido tentado como tú has sido tentado. Sufrió como tú has sufrido. El pecado, tu pecado, mi pecado, fue descargado sobre ese sumo sacerdote. Y en ese momento de angustia, Él dice: Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué me has desamparado? Porque tu pecado y mi pecado no fue el pecado de Él. Fue tu pecado, fue mi pecado. Lo separa de Dios. Porque Él está haciendo el pago que nuestro pecado merecía. Por eso la profecía de Isaías 35 dice: he aquí, Dios viene con retribución, con pago. Y ese sumo sacerdote es el pago ofrecido por tu pecado y por mi pecado. Pero Él nos entiende, Él se compadece de nosotros, porque Él conoce nuestra condición. ¿Por qué? Porque participó de carne y sangre, porque fue semejante a ti en la tentación, pero Él no pecó como nosotros sí pecamos, y ¡pum!, caemos en la tentación. Él no pecó. Por eso dice aquí, hermanos, que ese sacerdote no es como nosotros, pero sí nos conviene. Dice Hebreos 5:26. ¿Cómo dice Hebreos 5:26? Léanlo. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Este sumo sacerdote no es como yo, pero sí nos conviene. No es como nosotros, pero quiere que seamos como Él. Por eso no necesitamos un sumo sacerdote, un sumo pontífice humano, corrupto, perverso, cochino, sucio. No. El que ha sido declarado según el orden de Melquisedec, el que ha sido declarado por decreto de Dios, sacerdocio inmutable, el que ha sido declarado según ese decreto eterno, permanente de Dios, es un sumo sacerdote santo.
Qué hermoso mensaje, hermanos. Cristo es Dios. Cristo es Dios. Cristo es Salvador. Y Cristo es sumo pontífice. Qué hermosa introducción del Padre al Hijo. Qué hermosa declaración cuando el Padre introduce al Hijo en la Navidad. Ese sacerdote, dice, continuamos leyendo el verso 27, no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley de Moisés constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento, ¿quién juró? En este juramento, ¿quién juró? Dios. ¿Y por quién juró? Por sí mismo. Porque no hay nadie mayor que Él. La palabra del juramento, posterior a la ley, ha constituido sumo sacerdote. ¿A quién? Al Hijo, hecho perfecto para siempre. Cuando ese sumo sacerdote cumple esa labor de intercesión. Ahora sí, leemos los versículos 1 y 2 del capítulo 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Dónde está nuestro sumo sacerdote? A la diestra del Padre. El Hijo clamó y dijo: Padre, glorifícame. ¿A dónde? Al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo. La gloria del Padre es la gloria del Hijo y es la gloria del Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y eso el Padre lo ha declarado y ha jurado por sí mismo, y es imposible que Dios mienta.